Bien, esta semana os he propuesto que me hagáis el ejercicio número 24 que tenemos aquí. Es un circuito que tiene una pila, dos lámparas y, bueno, pues en primer lugar hace 4 preguntas el problema. La primera es muy sencilla. Dice, ¿cómo están conectadas las bombillas? Bueno, pues las bombillas están conectadas en paralelo. Esa es fácil. La segunda pregunta dice, ¿funcionan las dos a la vez o el elemento de control, que es el interruptor, permite que se enciendan de forma independiente? Bueno, pues el interruptor está colocado antes de llegar al cruce, por lo tanto, actúa sobre las dos. Si estuviese colocado en este tramo o estuviese colocado en este tramo, afectaría a una de las dos bombillas, o bien a esta en este tramo, o bien a esta otra en este otro tramo. Pero como está antes del nudo, o también podría estar después del nudo, en estos dos tramos, en este y en este, es un interruptor general que afecta a las dos bombillas por igual, ¿de acuerdo? Apagando y encendiendo las dos bombillas al mismo tiempo. La tercera pregunta dice, calcula la intensidad de la corriente que pasa por cada una de las bombillas y la que suministra la batería. Bueno, pues aquí hay dos formas de hacerlo, ¿vale? La primera, como vosotros sabéis, calcular la resistencia equivalente de este circuito, pues calcularíais la resistencia equivalente de este circuito. Aquí hay dos resistencias en paralelo, se suman en paralelo y ya está. Una vez que tenemos la resistencia equivalente o total del circuito, como tenemos el voltaje total del circuito, aplicamos la ley de Ohm y calculamos esa intensidad, ¿vale? Una vez que tenemos la intensidad total del circuito, como I1 e I2 tienen que ser iguales, y ya contesto a la última pregunta, que dice, ¿por qué I1 e I2 son iguales? Pues son iguales porque las dos resistencias son iguales. Y como la corriente tiene la misma resistencia por esta carretera o por este camino que por este, pues se me va la misma cantidad de corriente por aquí que por aquí. Es decir, que la intensidad 1 y la intensidad 2 son iguales. ¿Por qué? Pues porque las resistencias son iguales. Y como existe la misma resistencia al paso, pues las dos son iguales. Y así tendríamos calculadas las dos resistencias. Dividiríamos la I total entre 2 y ya está, ya tendríamos lo que vale cada una. Pero este mismo problema, por ejemplo, se puede solucionar de otra forma. Y es que yo a los de segundo no han visto todavía, no saben sumar resistencias en paralelo ni en serie. Y este mismo problema está también, se le planteó también a ellos. Y ellos le calculan de otra forma. Como no saben calcular la resistencia total, pues entonces lo que hacen es que lo hacen con el paralelo. Aquí tenemos 4,5 voltios en la pila. Como esto es un sistema en paralelo, un circuito en paralelo, pues el voltaje que hay aquí y el de aquí es el mismo. Por lo tanto, yo puedo calcular la intensidad de aquí y la de aquí, porque conozco la resistencia, que son 45 ohmios, y también conozco el voltaje que pasa por aquí, que son 4,5 voltios. El voltaje en un paralelo no se reparte, ¿vale? Es el mismo por aquí que por aquí. Por lo tanto, conociendo aquí dos de las magnitudes, podemos aplicar la ley de Ohm y podemos calcular la intensidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a hacer de esa forma porque es más sencillo. De hecho, el problema yo creo que está preparado para que se haga así. Luego, entonces, ¿cómo calculo I1 y I2? Bueno, pues yo sé que el voltaje en esta rama es de 4,5 voltios y el voltaje aquí también es de 4,5 voltios en las dos. Entonces, la intensidad en uno es igual. Bueno, yo sé que el voltaje es igual a I por R, de donde despejando aquí la intensidad, me queda que la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. Pues la intensidad 1 va a ser igual al voltaje que pasa por esta lámpara, que es 4,5 voltios, dividido
entre la resistencia de esta lámpara, que son 45 ohmios, y la intensidad que pasa por la lámpara 2 es igual a 4,5 voltios, el voltaje, dividido entre 45 ohmios. Y es lo mismo en una y en otra. Hacemos los cálculos con la calculadora. Y decimos que 4,5 entre 45, 4,5 dividido entre 45 es igual a 0,1. 0,1 amperios y 0,1 amperios. Bien, y me pregunta aquí, ¿por qué I1 e I2 son iguales? Ya lo he contestado antes. I1 e I2 son iguales porque la resistencia que se ofrece al paso de la corriente en esta rama es exactamente igual que la resistencia que se ofrece al paso de la corriente en esta otra rama. Por lo tanto, las intensidades van a ser las mismas. Y ya tengo contestadas a todas las preguntas.